Me gustaría tener un tiempo en el cual quiero expresar y dar a conocer algunos pensamientos, algunas ideas. Pienso que están bien educadas, pero de todas maneras quiero darme ese tiempo de compartir con ustedes lo que ha significado ver los procesos de personas que constantemente están santificando el nombre de Dios y ver cómo ellos en sus actividades dan pasos agigantados de lo que uno espera de un mundo ideal. Y estas personas que administran y que organizan y que coordinan todas estas actividades son emisarios de Dios. Solamente con el nombre de la actividad, Shavuot, esta vez la aceptamos, o la idea de entender que antes no la aceptamos porque teníamos pecados sobre nosotros y nos avergonzábamos frente a esa verdad, y ahora que las naciones de una manera íntegra están parados también para aquellos que quieran ir al desierto, porque ahí se aprende la Torá, en el desierto. Hay dos cualidades muy importantes que nos enseña el Rab Yonah Brinstein, Seher Sadik Bidrajá, que su recuerdo de este gran Sadik nos traiga bendición, que nos enseña en la Parashá Shavua, de que para poder aprender y recibir esta Torá, uno debe ir en el desierto, y en el desierto, ¿qué hace? Escuchar. Uno escucha, uno es humilde, y esa es la clave para aprender la Torá en el desierto. Pues la pregunta es, ustedes no están en el desierto Sinaí en este momento. Ustedes están en sus naciones, en su lugar. Bueno, así como fue en ese entonces, hoy en día también lo es. Hay un eco de la voz de la Torá. Un eco que la recibe cada nación. ¿Por qué? Porque hay un ángel que de una u otra manera, un ministro angelical que continúa en su lugar también transmitiendo ese eco que viene del Sinaí, y algunos lo escuchan. Y estoy seguro que todos los que están participando de estas actividades están escuchando ese eco. Así como fue entonces, lo sigue siendo ahora. Impresionante ver la calidad de los temas que se han abordado en esta actividad. Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de que el pueblo judío saliera al exilio? La respuesta está ahí evidente. La respuesta es evidente porque ustedes lo están mostrando el día de hoy. Otro tema interesante. ¿Por qué al comienzo dijimos no y hoy decimos sí? Eso es algo para cada uno de ustedes. Filosofía de Shem sobre la espiritualidad, conceptos abstractos, el sentido común honesto, la filosofía de Jafet, el arte del amor, las artes y la música, la filosofía de Ham, el materialismo, la filosofía de la guerra también, pero hay unos comentarios, hay quienes dicen que Noah tuvo un cuarto hijo, y él fue el que de una u otra manera plasmó en su vocabulario la filosofía de la guerra, y su primer discípulo que escuchó eso fue Nimrod. Hoy en día tenemos latentes los golpes de Estado. Cuando un pueblo pide que haya otro amo, otro rey, otro presidente. Conceptos como la teocracia, la democracia, los derechos humanos. Los principios, que abarcan todos los principios en sí mismos. Como la caridad y justicia. Brit Olam, una mega organización que ha tomado sobre sí una visión profética que establece como su misión hoy en día y cómo hoy día opera. Pero para que opere bien la organización Brit Olam, ustedes también tienen que madurar, incubar su proyecto familiar, que es muy similar a una nueva constitución. Buscan momentos plenos para buscar paz, y ahí se conoce la familia.
y dan otro paso más hacia adelante. Durante el recorrido de la familia va conociendo otras familias que van aumentando su ética y moral y sin darse cuenta están liderando un país. Porque fueron la voz, tuvieron el liderazgo dentro de un pacto social, una nueva constitución, porque tuvieron una buena educación cívica, porque heredaron a través de sus padres valores como la justicia, la bondad, porque entendamos que la bondad viene de la razón de Dios de la misericordia. Y con misericordia Dios dijo, yo soy tu Dios que saqué de la tierra de Egipto. Hoy día escuchaba de mi esposa que me decía, oye, 2 veces Dios dijo a Enoji, yo soy tu Dios que saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál es? La salida de Egipto y Matan Torah. Yo soy tu Dios. Impresionante. Y un último tema, que es sobre el proselitismo. Pero para llegar al proselitismo, tenemos que darle un auge importante, a donde podemos buscar la evidencia a través de hipótesis. Se hace un mecanismo de estudio, de levantamiento de información, el marco teórico, para establecer hipótesis, cuestionamientos, para buscar un método para llegar correctamente a esas conclusiones que necesitan evaluar las variables, y muchas veces esas variables como un peso fuerte dentro de la balanza de la justicia. La arqueología es importante. Generaría los 7 principios universales. Pacto en Génesis 9:9. Como dijimos, proselitismo. Pues viene la pregunta, ¿la familia va a tener que hacer un arca nuevamente? Si Dios dijo que ya no iba a volver a destruir de la misma manera. Pero de todas maneras, las familias tienen que estar siempre dentro de un arca. Como dije que quería hablar tal cual como el sol ilumina el día, quiero traer un libro de Haim Cohen, Los derechos humanos en la Biblia y en el Talmud. También un poco de el Rabenu Eliyahu Kituv, en el libro Nosotros en el Tiempo. Y quiero sacar 2 extractos para plasmar una posible conclusión. Aquí se concluye que solo es posible deducir los derechos humanos en la ley religiosa y divina a través de la negación. Las obligaciones y los mandamientos son los que crean un derecho implícitamente y los que reconocen ese derecho. En una teocracia, todo el gobierno es de Dios. Él es el legislador absoluto, el único y supremo. Incluso cuando hay un rey o un gobierno presidido, ya sea por un líder militar o un presidente civil, o por los ancianos de la ciudad, líderes que sean los ancianos de la ciudad, consejo de ancianos, por ejemplo. Todos ellos tienen la obligación de actuar de acuerdo con los mandamientos de Dios, con sus estatutos y sus juicios. Por eso hay un mandamiento especial para el rey, que debe escribir un rollo de la Torá. Paralelo, el nuevo presidente tiene que tener clara la Constitución, la carta fundamental que lo hace rey, que lo hace presidente. Vamos a ir desarrollando estos conceptos a medida que vamos hablando. El rey no recibe el rollo de la Torá, no recibe con las modificaciones o el entendimiento que recibió el rey anterior. No.
tiene que escribir, entender por sí mismo su propia constitución, con sus propios comentarios, con su propio nivel de claridad que ha podido avanzar a través de su recorrido de la vida sobre qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Estamos hablando de la moral. Y más allá, en la Hasidut, o bien más allá en la expansión de la conciencia, que lleva hacia la nueva acción, el marco protector de todo esto, este tesoro que es la ética. ¿Para qué? Porque no podemos estar en una condición de desconocimiento. Para que no podamos decir que no conocemos lo que está escrito. Según lo que está escrito, no podemos decir que no conocemos los estatutos y los juicios según los cuales actuar. Toda la ley divina va dirigida a la persona, al individuo, incluyendo al rey. El mandamiento puede estar escrito en singular o en plural, pero siempre tiene como destinatario al ciudadano. Y para entender más el concepto, y un país no es otra cosa que la totalidad de sus ciudadanos. Un país no es otra cosa que la totalidad de sus ciudadanos. Y de la misma manera que las obligaciones recaen sobre el individuo, los derechos que una persona puede tener son también individuales. Esto está en contraposición con la forma en que se entienden hoy en día los derechos de los ciudadanos, que son ante todo derechos frente al Estado y frente a las distintas autoridades, es decir, libertad de opinión y de expresión. Significa que el gobierno o el Estado no puede infringir mi derecho a hablar o a pensar. En la ley religiosa judía también se me reconoce el derecho a la vida, el derecho a ser libre y todos los derechos fundamentales, pero no se trata de derechos frente a Dios, sino frente al hombre. Ante Dios solo existen obligaciones. Lo que recibo de Él es un acto de benevolencia de su parte y no puede exigir, no podemos exigir de Él ningún derecho. Ante Dios solo existen obligaciones. Lo que recibo de Él es un acto de benevolencia de su parte y no puedo exigir de Él ningún derecho. Esto no significa que Dios no esté involucrado en los derechos que yo tengo, sino si una persona ha pecado contra mí y no me es posible o no estoy dispuesto a llevar adelante una reclamación judicial, es decir, a tribunales de justicia, hacia el consejo de ancianos de la ciudad, hacia el juez de la ciudad, hacia el presidente de la junta de vecinos, o al jefe de familia, o al papá, o en el colegio al director, y así. O bien las cortes civiles, las cortes penales, las cortes supremas, la corte militar, porque la corte militar también es parte dentro de la vida militar. Tenemos una vida civil, una vida militar. Entonces, no estoy dispuesto a llevar adelante una reclamación judicial. ¿Qué pasa en ese entonces? Entonces hay un Dios en el cielo que nos observa a los dos y que se ocupará de que esa persona sea castigada y de que la justicia prevalezca utilizando sus propios métodos. De esta manera se nos enseña que Él, que pidió cuentas a la gente de la generación del diluvio y a la generación de la separación, estamos hablando de la Torre de Babel, de los que construyeron la Torre de Babel, pedirá también cuentas en el futuro a quienes no cumplan su palabra. Aunque tú no cumplas tu obligación de ser fiel a tu palabra, al derecho de la persona que se ha fiado de tu promesa,
queda salvaguardado por el propio Dios, por el propio Hashem Itbaraj. Como dice entonces Maimónides, hay muchas acciones buenas y decentes. Muchas acciones que son difíciles de imponer a las personas. Acciones que son más éticas y morales que legales. Fijémonos, por ejemplo, en el mandamiento de te levantarás ante las canas y venerarás el rostro de los ancianos, el Levítico 19:32. O bien, en el no pondrás un obstáculo dentro de un ciego, Levítico 19. A esas acciones que tienen lugar en privado, acciones que nadie más puede percibir, la Torá escribe con frecuencia sobre estas acciones. Por ejemplo, temerás al Señor tu Dios, eso en Levítico 19. Haz lo que se te ha mandado que hagas y no hagas lo que se te ha prohibido hacer, y no tengas ni no temas de ningún hombre ni juez, sino solamente a tu Dios. Haz lo que se te ha mandado que hagas y no hagas lo que se te ha prohibido hacer. Y no temas a ningún hombre ni juez, sino solamente a tu Dios. Dice la Mishnah. En caso de que digas que no es sino un buen consejo que yo te doy, el que te levantes ante las canas, y que el llevarlo a cabo es cosa que puedes o no hacer, esto es, que es cosa que debe decidir cada persona de acuerdo con su conciencia y sus valores morales. Afirma, temerás a tu Dios, tu Señor. Él mira y ve todas las cosas. Y no te engañes a ti mismo pensando que hay ojos que observan. La consecuencia que sigue respecto a la existencia del derecho, que a través del derecho se originan los mandamientos, es que no hay diferencia entre el hecho de que una persona puede ir a los tribunales y reclamar sus derechos, o si únicamente existe tu obligación en cuanto concerniente a Dios. La persona en cuyo beneficio haces lo que se te manda, obtienes ese beneficio y tiene derecho a ello. El hecho de que tu obligación no sea para con esa persona, sino para con Dios, no añade ni quita nada a la existencia de ese derecho. Es muy común considerar los derechos fundamentales de una persona como algo con lo que se nace y que le pertenece por naturaleza misma de su existencia. De acuerdo con este punto de vista, es de la ley natural. No hay necesidad alguna ni razón de que se den leyes que establezcan esos derechos o mandamientos u obligaciones a los que se puede llegar de forma independiente. De todas maneras, los estados se enorgullecen de esas leyes que garantizan los derechos básicos a sus ciudadanos. Hay incluso quienes sostienen que sin una constitución escrita y específica, los derechos humanos no están adecuadamente garantizados. En cualquier caso, la Constitución que emerge de la Torá garantiza los derechos humanos de una manera efectiva, no a base de describirlos y establecerlos, sino imponiendo la obligación divina de que todos los hombres los respeten. Podría decir que la Torá establece los derechos humanos no formulando esos derechos de manera positiva, sino más bien rechazando toda acción que los viole. Al definir la negación, define la gran afirmación. Otro aspecto de la ley judía es que sus disposiciones cubren todas las áreas de la vida y determinan las acciones de las personas en relación con su creador o con otras personas, en cualquier situación en la que pueda encontrarse. La tradición legal judía no establece diferencia entre esos mandamientos que afectan a las relaciones del hombre con los demás hombres, lo que, como ya hemos mencionado, crea derechos
y los preceptos rituales que por su propia naturaleza no pueden ni crean derechos, ya que Dios no los precisa. Pero esos mandamientos que se refieren a las relaciones entre personas, que son los que vamos a comentar aquí, no distinguen en términos judiciales los preceptos morales o éticos de los propiamente legales. El hecho de que la violación de una norma moral o ética no tenga sanción alguna en este mundo, y de que ningún juez pueda aceptar una reclamación basada en dicha violación, no disminuye en modo alguno su categoría e importancia como normas legales y religiosas. La prohibición de engañar y obrar fraudulentamente en los negocios no es mayor, por ejemplo, que la prohibición de difundir calumnias. Por mucho que en el primer caso se pueda entablar un pleito y pedir compensación, y que el segundo no sea sancionable ni tenga compensación, los dos casos de violación se consideran pecado. El primero lo puede castigar el hombre y el segundo solo Dios. También los derechos son iguales en ambos casos. El derecho a no ser difamado no es menor que el derecho a no ser engañado en los negocios. En este contexto es especialmente importante el mandamiento: harás aquello que es bueno y justo. En este contexto, especialmente el mandamiento: harás aquello que es bueno y justo. Y aunque lo que aquí se pide es que sea justo y bueno a los ojos del Señor, de Dios, lo que es justo y bueno a los ojos del Señor es la honestidad y rectitud en la relación con otras personas. Un midrash halakha, esto es un antiguo comentario bíblico que se fija en el derecho judío, explica la razón de la aparente redundancia que se da en las palabras de justo y bueno, en el sentido de justo a los ojos de Dios y bueno a los ojos del hombre. Así como bueno a los ojos de Dios y justo a los ojos del hombre, no solo la redundancia de las palabras del verso, sino también en la redundancia de la palabra en el Midrash. Nos enseña que todo aquello que es bueno es también justo, y que asimismo todo lo que es justo ha de ser bueno. ¿Por qué añade el versículo las palabras a los ojos del Señor? Para explicar que lo que en general lo que se considera como bueno y justo es algo objetivo. No se trata de lo que cada persona opina que es bueno o justo. Algo para la Biblia no tiene mayor importancia, sino que de las personas deben hacer aquello que es justo y bueno a los ojos de Dios y de toda la humanidad. También esta obligación general, crea derechos. Si bien esos derechos son igualmente abstractos, en el sentido de que ningún juez de la tierra puede exigir que se respeten, a no ser en términos de más allá de la medida de la ley, un término que vamos a utilizar, yo creo, más adelante, para los que después continúen con las casas de estudios que están aprendiendo hoy en día. Me trata yo de ver que si vamos bajando poco a poco esas temáticas a un programa de estudio que sea cotidiano. Pero prescindiendo del carácter general de una obligación, tú tienes derecho a que yo cumpla esa obligación para contigo. Si actúo respecto a ti con malicia y engaño, habré violado uno de tus derechos legales. En opinión de Nachmanides,
el mandamiento de harás lo que es bueno y justo, debe ser el complemento de todos los otros mandamientos en la Torá. No es posible enumerar por adelantado todos los modos de compararse el hombre en todo caso y circunstancia que pueda ocurrir, y menos aún lo de todas las personas en todas las generaciones. La Torá no puede mencionar todos los modos de comportarse del hombre con su prójimo o con sus amigos, o en todo cuanto hace, ni lo que es preciso para asegurar el bienestar de la humanidad y de todos los estados. Pero después de haber mencionado muchas de las leyes, tales como no calumniarás, no te vengarás ni guardarás rencor, no te mostrarás impasible ante la sangre de tu hermano, no maldecirás al sordo, te levantarás ante el de cabeza canosa. Repite con principio general que debes hacer lo que es bueno y justo en todas las cosas, en todas las cosas. De esta forma vemos que las obligaciones de una persona para con sus semejantes abarcan todas las posibilidades y ocasiones que puedan sobrevenir, y que los derechos de una persona en lo que a sus semejantes se refiere son los derechos humanos. Y por eso debemos actuar respecto a un individuo de la manera en que actúa una persona buena y justa. Para nosotros, de todas maneras, el aspecto más destacado de justicia, al igual que las leyes de las otras naciones, no está en la concesión de derechos, sino en la renuncia de dichos derechos. Aun cuando una persona tenga el derecho legal, como por ejemplo el derecho a su propiedad privada, esa persona está haciendo lo que es justo y bueno. Y cuando las circunstancias lo demandan, no insiste en sus derechos. Por supuesto, esas circunstancias pueden variar de caso en caso y en gran medida dependen de la generosidad del individuo. La regla es que ningún derecho tiene la capacidad de obligarte a que lo reclames o lo ejecutes. El derecho es, por su propia naturaleza, permisivo y no obligatorio, excepto los derechos que incluyen obligaciones como el derecho a la vida. Y en el que tiene derecho a algo, puede hacer con ese derecho lo que desee. Cuando preguntaron a Rav Nehemías, no dije Nehemías, pero bueno, Rav Nehemías, el secreto de su larga vida, respondió: fui generoso con mi dinero. Para enseñarnos que renunciar al dinero para hacer lo que es bueno y justo compensa por los beneficios que acarrea. Esto puede aplicarse no solo a las bendiciones divinas, como el tener una larga vida, sino también a la propia satisfacción espiritual y a la paz de conciencia. El mandamiento de hacer lo que es bueno y justo no solo es válido para los que tienen derechos, sino que también lo es para los jueces. Yitro aconsejó a Moisés que instruyera a los jueces sobre todas las acciones que deben hacer. Así dice el Éxodo 18. Y los sabios del Talmud lo explican de esta manera. Con las acciones se refiere a la ley. ¿Qué deben hacer? Quiere decir lo que va más allá de la ley. Aún en el caso en que, de acuerdo con la ley, una persona posea un derecho válido y reconocido, un derecho protegido por la ley, se ordena a los jueces que en ocasiones obliguen a las personas que tienen un derecho a renunciar parcial o completamente a ese derecho. Una persona que tenga un derecho e insista inflexiblemente en ejercer todo su derecho puede estar causando una injusticia, aunque la ley le dé la razón. Pero un juez no apoyará que se cometa una injusticia, sea cual sea la ley. El nivel de justicia que encontramos en este sistema legal es mayor que el de cualquier otro. En la ley moderna, la equidad está al servicio de la ley.
y el cuerpo legislativo determina por adelantado cuál es el ámbito de la ley y el ámbito de la naturaleza de la equidad como concepto. El Talmud no habla de un juez que recibió a unos trabajadores que reclamaban su sueldo. Para defenderse, el que los había empleado insistía en que los trabajadores no solo no habían trabajado, sino que habían roto sus herramientas y pedía compensación por sus pérdidas. El juez decidió que había que pagar a los trabajadores y que no tenían que pagar compensación por las herramientas rotas. Cuando el que los había empleado preguntó si esta era realmente la ley, el juez le respondió de la siguiente manera: en verdad, lo es, ya que nos dice que debe seguir los pasos de los hombres buenos y caminar por la senda del hombre justo, pues los justos vivirán en la tierra. Así dice Proverbios 2, 21. Es de suponer que los trabajadores eran pobres y hambrientos y que no habían roto sus herramientas a propósito. La equidad, el obligar a una persona a renunciar a su derecho por mandato legal, entra en el ámbito de lo que está más allá de la ley y se impone sobre la misma ley. Se podría incluso encontrar apoyo para esa sentencia dentro de la misma ley, que dice: no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano ante tu hermano pobre. Deuteronomio 15, 7. Pues este juez prefirió hacer lo que era equitativo en el ámbito de lo que va más allá de la ley. En realidad, los juicios más allá de la ley no se limitan en modo alguno a obligar a renunciar a los derechos de una persona. No es menos importante el que obliguen a alguien a ceder en la ejecución de obligaciones que otros tienen respecto a él. La ley dice que una persona debe ser castigada por sus pecados, pero se nos dice que Dios hace como si se pidiera a sí mismo actuar más allá de la ley. También hay ocasiones en las que un juez debe implorarse a sí mismo a fin de encontrar coraje en su alma para no dictar sentencias según la letra de la ley, sino yendo más allá de la ley. Es mucho más fácil seguir el camino de la ley clara y dar por sentado como algo evidente que el grado de justicia en la equidad no puede alcanzar en ningún caso el grado de justicia que se da en la ley divina. Y de esta manera, el juez no debe poner su sentido de la justicia por encima de la letra de la ley. Sin embargo, hará lo que es bueno y justo. Es también una ley de la Torá. Y eso es lo que proporciona una base legal a los juicios que va más allá de la ley. Rabbi Yohanan nos dice: la única razón por la que Jerusalén fue destruida fue por sus jueces. Basaban sus sentencias en la ley de la Torá. En relación con estas palabras, nos pregunta el Talmud: ¿debían haber juzgado según las leyes de los no judíos? El significado es más bien que Jerusalén fue destruida porque basaban sus juicios únicamente en la ley de la Torá y no iban más allá de la ley. En otras palabras, cumplieron la ley, pero no hicieron lo que era justo y bueno. También puede ocurrir lo contrario. Un juez que tiene el valor de no exigir el cumplimiento de todos los derechos de una persona solamente porque son derechos legales, y de no exigir que se cumplan todas las obligaciones tan solo porque son obligaciones legales, sino que hace lo que es bueno, justo, equitativo y apropiado en cada caso. Puede salvar al mundo y la sociedad de la destrucción. Por otra parte, es un principio muy importante el que todo derecho
debe ser protegido. Una persona que renuncia a determinado derecho o un juez que obliga a suspender su ejecución no va en contra de la existencia del propio derecho. Se puede renunciar a ejecutar, a ejercer un derecho en un asunto concreto y con vistas a un objetivo superior. Cada derecho tiene determinada finalidad en su mismo fundamento y un determinado valor en el acto de ejercerlo. Y desde el punto de vista moral, y a veces también desde un punto de vista judicial, el valor y la protección de ese derecho está en consonancia con la naturaleza de su finalidad y con la extensión de su valor. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mandamiento de dar limosna, hacer caridad, que implica que toda persona tiene derecho a tener de qué mantenerse. ¿No hay una finalidad más noble que la de que no haya pobre entre nosotros? ¿Y no hay un valor mayor y más esencial que el que tu hermano vivirá contigo? De hecho, este derecho está enmarcado en la Torá, en las leyes sobre la espiga y trigo que caen al suelo y que deben dejarse para los pobres, o sobre el grano olvidado en el campo que no debe recogerse, o sobre la esquina del campo que se debe dejar sin cegar o cortar o cosechar, así como el diezmo del pobre. Lo mismo ocurre con la provisión de cobrar intereses y sobre el no pagar a tiempo los salarios, o con la prohibición de endurecer el corazón y cerrar la mano, o el precepto de abrir tu mano para con él, de apoyarle, etc. En palabras del Maimónides, se te pide que le des al pobre cualquier cosa que le falte. Si no tiene vestido, se le viste. Si no tiene utensilios para la casa, se le comprarán. Si no tiene mujer, se le busca esposa. Y si es una mujer, se le proporciona un marido. Según está dicho, lo que le haga falta, lo que no tiene. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que no tiene. Pero, por muy importante y fundamental que sea el derecho, una persona puede decir, no quiero casarme con esa mujer. Y es incluso una cualidad santa, el convertir el sábado en un día, ordinario. Esto es, comer como todos los días. No tener que recurrir a la gente para poder mantenerse. Un derecho fundamental, el mayor de todos los derechos, es el que tiene una persona a renunciar a sus derechos. Pero igual que no se le permita a una persona utilizar ese derecho, si de esa manera niega o pone en peligro el derecho de su semejante. También se le prohíbe a una persona renunciar a ese derecho cuando de esa manera niega o pone en peligro un derecho suyo superior, como por ejemplo el derecho a la vida. De nuevo, en palabras de Maimónides, el que necesita recibir limosna no lo hace y no puede vivir a menos que la reciba, como es el caso de una persona que es vieja o está enferma o sufriendo y se empeña y no la acepta. Derrama sangre de esa manera y merece la muerte. Si el que posee determinado derecho tiene la obligación de hacer uso de ese derecho, en este caso sería como si decidiera su derecho aquel a quien pertenecen todas las almas, que está por supuesto por encima de todos los derechos. ¿Usted tiene derecho a ir al desierto? ¿Usted tiene derecho a recibir la Torá? Lo más cerca que tengo en mi mente con respecto a eso es cuando Moshe sube al Sinaí y, en palabras del Midrash,
Habla que vinieron los ángeles, que eran de fuego, etcétera, etcétera. Y hubo como un mahloket, por así decirlo. O un diálogo, digámoslo así, un diálogo. ¿Pero para qué quieren que baje la Torá? Moshe se acerca al trono celestial, se agarra al trono celestial porque tenía miedo de que se quemara con las palabras de los ángeles. Y ahí, ¿qué dice el primer mandamiento? Etcétera, etcétera. Y va respondiendo Moshe Rabbeinu de una manera de lo explícito a lo implícito. Hey, ¿qué está escrito? No hace idolatría. Entonces Moshe venía y decía, ¿acaso ustedes saben que existen otros dioses? Como que invertía las palabras de una manera implícita, en lo positivo a algo negativo. Entonces los ángeles lo tenían claro. Honra a tu madre y tu padre. Hey, yo tengo mamá y papá, yo necesito otro tipo de instrucción. Es decir, usted, señor ángel, realmente no necesita la Torá, nosotros la necesitamos. Y ahora resulta que ustedes entraron en esa dimensión también. Quieren recibir Torá, llegaron al Sinaí, están escuchando el eco. Díganlo. ¿Por qué lo necesitan? Por eso están. Antes de la entrega de la Torá, viene Hashem y empieza a ofrecer a todas las naciones. Unos no aceptaban porque robaban, y otros no. Y así, el pecado. No se enfrentaban a la verdad por la vergüenza. Ese día, ese eco, en ese eco que tiene en cada nación, que la vergüenza no los doble. Acepten su vergüenza. La teshuvá ayuda mucho a lo que es la pureza. El aceptar, oír los consejos de un amigo, la respuesta a la duda que nos dan los rabinos, los maestros. Y en general, la construcción de la familia. Estamos en construcción. Ya han pasado los años de las personas que han empezado a estudiar con nosotros, y uno los va acompañando y viendo cada paso que dan. Y eso es admirable. Y pienso que todos los que están haciendo este tipo de actividades, para mí, son personas admirables. Son personas bellas. Y justamente en eso, en ese esplendor de lo que ustedes hacen para santificar el nombre de Dios, es que hoy en día tienen brillos en sus palabras, y tuvieron brillo esas palabras que dijeron, brillo de eco de lo que hoy día están escuchando y viendo. Porque mientras estoy hablando, ustedes están imaginando, si van a entender por qué escuchamos y vimos. Rabbi Rick Groisman, que Dios le dé días largos, creo que le preguntaron una vez y uno de sus alumnos me respondió a mí, me trajo ese comentario, que cuando explicó eso, él decía de que así como si hay un accidente, tú escuchas el sonido del accidente, entonces te imaginas lo que pasó. Ahí hay una manera.
entender cosas abstractas. Pero las frecuencias, el sonido, tienen vibración y tienen color. Y los colores también tienen un principio valórico muy elevado a nivel de esa construcción de la familia. Torah Olamit, Matan Torah. ¿Qué es eso? Los 7 colores del arco iris, los 7 preceptos universales o las 7 verdades universales, los 7 colores. Y ese es el lenguaje y ese es el pacto que Dios tiene a todas las naciones. Génesis 9:9. Lo hizo con él, como lo hace con ustedes, a perpetuidad. Esa es la Torah para las naciones. Y cuando uno de ellos venga y tenga el zehut de vivir en Israel, para vivir en Israel el día de mañana, que tenga residencia, no puede ser idólatra. No puede estar haciendo cosas que van en contra del sentido común honesto. Trabajen duro, sigan iluminando, sigan santificando el nombre divino con su sabiduría y sus modales agradables. Trata ayer, lo espero para una próxima y estudiar, vivir, que tengan una semana buena, sana y alegre.